Bienvenidos, benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús. Les mando saludos a todos mis hermanos y mis hermanas, a todos los seguidores, a todos los que por este medio están viendo esta bendita enseñanza. Yo antes de seguir con esta bendita enseñanza, le he dado gracias a Dios por el bendito privilegio de que nos esté permitiendo un día más en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos finales, en estos tiempos de principios de dolores de parto, y que Dios, en su amor y en su misericordia y en su paciencia, nos sigan permitiendo esta bendita palabra viva para que podamos, bendito hermano y bendita hermana, ser crédulos y tengamos la fe y salir de lo que a Dios aborrece y poder mostrar un fruto mediante la fe de obediencia y de sujeción total en agradecimiento a todas sus riquezas. Son los deseos de este su siervo, a todo suscriptor, a todo seguidor, a todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan. He orado también a Dios para que los humille y los traiga de regreso, a los que tenga predestinados Dios para escuchar esta bendita palabra por este medio, tanto en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra, ya sea por este medio o por cualquier medio santo, sin importar cuál sea. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús, bendito hermano y bendita hermana, para continuar con la enseñanza número 159. No sin antes amonestar, redarguir, corregir, aconsejar, para que vayamos a dar testimonio de los que no tienen conocimiento, que es la mayoría, porque hacen falta obreros. Y si usted todavía no tiene la capacidad o el crecimiento espiritual para poder ir a dar las buenas nuevas de salvación, pues no va a haber pretexto, bendito hermano y bendita hermana, porque Dios nos ha permitido subir esta enseñanza de las buenas nuevas de salvación por este medio. Así que si usted la quiere compartir a alguien que no sea cristiano, se encuentra de la siguiente manera: las buenas nuevas de salvación para el mundo, la puerta angosta. Su consiervo, mi consiervo, Jan Eduardo Garibay Ramírez. Así que continuemos con la enseñanza número 159, Salmos 106, 13. Vuelvo a repetir, Salmos 106, 13. Ayer, bendito hermano y bendita hermana, en la enseñanza 158, en la enseñanza anterior, estamos viendo proféticamente cómo Dios sacó al primer pueblo de Egipto con gran poder, cómo les permitió ver su gloria con las 10 plagas, cómo destruyó a Faraón, cómo quedó Egipto devastado. También les permitió ver, aunque fueron incrédulos o eran incrédulos en ese momento, el poder de abrir el mar rojo, de pasarlos por los abismos como lo vimos. Ya vimos todos los simbolismos. Y cuando pasaron al otro lado del mar, creyeron porque vieron el poder de Dios y cantaron una alabanza de libertad, una alabanza de alegría, una alabanza de que el opresor que los había oprimido durante 400 años y sus carros fueron destruidos en el mar, que ya explicamos ayer todos los simbolismos. Pero recordemos, bendito pueblo de Dios, que estamos viendo una palabra profética
una palabra como una sombra de lo que iba a venir. Y fíjense qué lamentable es esto, dice en el versículo 13, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. ¿En dónde pasó esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Los proverbios de Dios, que proverbio significa consejo, están en la ley escrita que Dios dejó inspirada por el Espíritu Santo. Esta ley que es de allá arriba, esta bendita Biblia, sea en el primer tratado y cuando los sacó Dios de Egipto, subió Moisés al monte que se le indicó para recibir el consejo de Dios, para recibir los mandamientos de Dios. Pero el pueblo pronto se olvidó, porque apenas habían salido, no tenían mucho tiempo, cuando con las riquezas que Dios les permitió salir, con oro y con plata, y muchas riquezas que les permitió Dios salir de Egipto, hicieron un becerro de oro para adorarlo, y dice la palabra que el pueblo se sentó a beber y a comer. No en este salmo, lo dice en Éxodo, lo dice en el Nuevo Testamento, el pueblo se sentó a comer y a beber. Y cuando dice el pueblo se sentó a comer y a beber, se refiere de la comida del adversario y de la bebida del adversario. ¿Qué pasó? Fornicaron, estaban en un deprave, gritaban como locos, porque cuando Moisés bajaba y Josué estaba esperándolo en una parte del monte, Josué dijo, oigo grito como de guerra. Dijo, no, no es de guerra, este pueblo se ha destrampado. Entonces, bíblicamente, proféticamente, le voy a dar testimonio. Muchos son los llamados. Viene el nuevo pacto, viene nuestro Señor Jesucristo, llama a muchos, muchos son los llamados, salen con alegría, se bautizan, gloria a Dios, pero muchos cayeron al lado del camino. Vinieron las aves y fueron arrebatadas, y no se esperaron ni siquiera al consejo. A mí me ha pasado en este tiempo que Dios me ha permitido llegar por primera vez con el Evangelio. Algunas vidas que creyeron, que se bautizaron y duraron como 2 semanas, como un mes, y ni siquiera pudieron entender el consejo de Dios para salir del mundo. Otra semilla cayó al lado del camino. Vinieron las aves. Otra cayó en tierra poca profunda. Murió, echó raíces, pero había pedregales. Otra cayó en buena tierra, pero la cizaña creció junto y la cizaña la ahogó. Y pocos son los que llegaron a dar al 30, al 60 y al 100. Entonces, esta profecía habla en general de todo el pueblo de Dios en todo el mundo, proféticamente como una sombra de lo que iba a venir. Ahora, bien pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Ahora, sus obras, porque yo le daba testimonio, bendito hermano y bendita hermana, como hermanos o exhermanos y exhermanas que alguna ocasión tuvieron vida, cómo lloraban, cómo le daban gloria a Dios, cómo pudieron ser acreedores de las bendiciones y participar de las riquezas y de la libertad que Dios les da.
y vieron las obras de Dios, vieron su poder, como yo le ponía el ejemplo ayer del dolor de muelas. El niño se cura y al mes ya está comiendo dulces otra vez, se olvidó del dolor. Lamentablemente, bendito hermano y bendita hermana, el ser humano está inclinado siempre. La mayoría, no generalizo. Aquí lo dice Dios, no yo. Pronto se olvidaron de sus obras. Pronto se olvidaron de la esclavitud que tenían. Pronto se olvidaron del poder de las 10 plagas. Pronto se olvidaron de cómo les abrió el mar rojo. Pronto se olvidaron. ¿Y qué es olvidarse de las obras? No agradecerle a Dios y sujetarse y esperar siempre en su consejo. Porque si ya tengo un consejo, esperar el otro, y el otro, y el otro. Dice en el 14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Ahora, voy a explicar bien esto, lo quiero profundizar, bendito pueblo de Dios. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Mire, para empezar, el desorden lo trae Satanás, el orden lo trae Dios. Y los deseos de lo que ofrece Satanás vienen de la carne. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros, mientras estemos en este cuerpo humano, sabemos que por naturaleza, mi cuerpo humano, por naturaleza, busca las cosas que ofrece el adversario, por naturaleza. Pero tengo otra naturaleza divina que es más poderosa, que por fe crucifiqué mi carne y recibí un fuego por fe, que es el Espíritu Santo, para poder controlar los deseos de mi carne y poder poner en sujeción todo este cuerpo al servicio de la obra de Dios, apartándome totalmente. O sea, yo le digo que al tamaño que Dios me ha permitido de estar en su obra, sigo teniendo todavía deseos. ¿Mi carne sigue deseando? Sí, claro que sí. Y eso no es pecado. Porque por eso Dios nos dice guárdate, por eso Dios dice la mirada puesta arriba, por eso Dios permite también la prueba, para ver la fidelidad, ¿sí? Pero una cosa es que mi carne me quiera jalar y otra cosa es que yo la deje. Porque ahí está la fe, ahí está el poder que Dios me delegó para poder controlar esos deseos. Hay una cita bíblica, a ver si recuerda usted, que viene en Corintios, precisamente, donde Pablo decía que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en sujeción. Así lo dice. Muchos lo confunden con lapidarse, con dañarse el cuerpo, porque en algunas religiones así lo hacen. No. La bendita palabra es espiritual. Cuando Pablo decía, porque yo golpeo mi cuerpo, ¿qué es golpear mi cuerpo? Mire, golpear mi cuerpo simbólicamente es que yo, por ejemplo, como cristiano vaya en la calle y que se le caiga a una señora de su carro en un semáforo una bolsa llena de pacas de dinero, de $100, y que mi cuerpo me diga, no se dio cuenta, bájate. Y yo voy a golpear mi cuerpo de esa seducción mediante el poder y mediante el Espíritu Santo, y le voy a tocar el claxon a la señora y le voy a decir, señora, tome, se le cayó este dinero. Es un ejemplo, son parábolas, hablando de todos los deseos de la carne, de toda la mesa de Satanás, de todo lo que nos es ilícito tomar. Entonces, ahí bíblicamente viene una batalla
viene una lucha, pero aquí lo que entra es la fe. Viene una lucha porque hay dos voces. Una voz me ofrece cosas a la carne, otra voz me ofrece cosas al espíritu. Y hay una batalla, porque mi cuerpo me pide una cosa y mi espíritu me pide otra cosa. Entonces, yo por fe, mediante el fuego que se me fue dado, que es Dios, simbólicamente, voy a golpear mi cuerpo y voy a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como dice también en el Nuevo Testamento en Santiago, que el que sabe gobernar sus miembros y el que sabe gobernar su lengua, ha alcanzado la perfección. Ha alcanzado la perfección. Ahora, entregarme un deseo desordenado es todo lo que ofrece Satanás. Todos esos deseos que ya le expliqué que vienen de la carne y que yo los sigo teniendo, como también recuerda el rico y el Lázaro, que el rico representa los deseos desordenados, dinero, banquetes todos los días. El pueblo se sentó a comer y a beber. Y el mendigo representa el que está padeciendo, el que está en la cruz, el que está en la obra, el que se está preparando. Y dice que el mendigo deseaba las migajas que caían, pero no se entregó. Deseaba, pero no se entregó ni a pedir ni a comer. Entonces, una cosa es el deseo que no es pecado y otra cosa es darle comida a mi carne. Y todo lo que ofrece Satanás, que es una comida carnal, hablando simbólicamente, no de comida que usted conoce, ¿verdad? Como la carne, como el pollo, no. Hablando de una comida, porque la comida es a la voz que uno le obedece. Y si Satanás a mí me dice, mira, vente para acá y deja la obra de Dios, ¿qué cree? Y me ofrece dinero, y me ofrece poder, y me ofrece ser como Dios, y me ofrece, ya me llevó al desorden. ¿Por qué? Porque en automático, en el momento en que yo me entrego a la mesa del diablo, en automático Dios me quita su ley. Y esta bendita ley a mi vida puso orden. Esta bendita ley me transformó de tener la imagen del adversario y me transformó para tener la imagen de Dios. Y claro que todo aquel que tiene la presencia de Dios y tiene esta ley, no peca, es perfecto, camina como Cristo Jesús y no anda en el mundo ni anda desordenadamente. Entonces, todo esto viene, bendito hermano y bendita hermana, cuando nosotros no esperamos el consejo, cuando nosotros pronto se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Porque hay muchos cristianos que no entienden, o porque pecaron, o porque le dieron a su cuerpo el deseo de la carne, o porque no tuvieron fe. Y no pueden discernir ni comprender la grandeza de que Dios nos sacó de la muerte, nos sacó de un gobierno que engaña a todo el mundo, nos sacó de una obra infructífera que no nos lleva a la vida eterna, nos sacó de un engaño, nos sacó de una esclavitud, nos sacó de una amargura, nos sacó de todo esto que los que hoy podemos ver, que el mundo está gimiendo, que son los principios de la parte, nos sacó. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, no se dan cuenta y pronto se olvidaron de dónde lo sacó. Ese pueblo, imagínense, 430 años de esclavitud y se olvidaron de los latigazos, se olvidaron de la opresión. Bueno, entonces dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Y de igual manera, Dios me saca de Egipto, del mundo, y yo puedo pecar también en el desierto, le explico. Vamos a poner de ejemplo a los 12 varones que Dios habló para discipularlos. Todos salieron del mundo, incluyendo a Judas Iscariote. Todos.
Todos salieron del mundo. Todos dejaron redes, peces, obra, mesas de impuestos, padres, todos, todos. Porque el precio, Cristo Jesús lo dijo, ¿verdad? El precio para que Cristo les enseñara la palabra, para ser sus discípulos, porque discípulo significa alumno, era tomar su cruz todos los días. Y ya no regresaron atrás. De hecho, hay una cita bíblica en donde uno que quería seguir a Cristo Jesús dijo: Señor, sí te voy a seguir, deja que vaya a enterrar a mi padre que acaba de morir y luego vengo y te sigo. Y Jesús le dijo: no, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Así de la exageración, si usted lo ve así de separarme, porque el pacto es muerte. Ahora, Judas lo hizo, ¿verdad? Y esto es en el desierto. Judas ya no estaba en Egipto, ya no estaba en el mundo, pero ¿cuál fue la concupiscencia de Judas Iscariote? ¿Cuál fue? La avaricia. Como también, bendito hermano y bendita hermana, muchos representantes que salieron, muchos que fueron y les valió el bautizo porque lo hicieron con fe, muchos, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron al Dios de la soledad. Muchos se entregaron en el desierto, porque ya no en Egipto. Entonces, hay muchos que han sido sacados del mundo, y aún, yo le hablé de uno de los muchos pecados que hay, avaricia, ¿verdad? Porque Judas Iscariote, que tenía un ministerio, que era el que tenía la canasta de las limosnas, él robaba, él agarraba, ya siguiendo a Cristo y no regresando al mundo, ¿verdad? Porque Judas en todo momento estuvo siguiendo a Cristo, pero él ya tenía un fruto por el pecado, un corazón endurecido, tanto que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces fíjese bien lo que dice: se entregaron un deseo desordenado en el desierto. Ya le expliqué lo que es eso, bendito hermano y bendita hermana, porque el que Dios los haya sacado en el desierto, yo le he dicho, ¿verdad? El desierto tiene dos simbolismos, según el versículo que nosotros toquemos. En este versículo el desierto representa un lugar en donde usted no va a encontrar un Oxxo, no va a encontrar agencias de carros, no va a encontrar escuelas, no va a encontrar trabajo, no va a encontrar gente, no va a encontrar lo que encuentra en una ciudad. De igual manera, ¿verdad? Cuando Dios nos dice que todo eso que hacíamos no es de Dios y nos sacó a una vida nueva, ¿qué es lo que tenían en el desierto nada más? Tenían la peña que ya vimos, que Dios hirió, que Él abrió y que les dio agua. Tenían el maná y tenían a Dios como un fuego o como una nube, ya sea en la noche o en el día. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo decía que él estaba crucificado juntamente con Cristo al mundo, ¿y qué le dijo Dios a Pablo? Bástate con mi gracia. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, a mí todo lo que me ofrece el mundo, que no era el desierto, no se compara con lo que tengo en el desierto. Primeramente la presencia de Dios, y con la presencia de Dios yo no tengo necesidad de nada. Como yo le decía una alabanza, ¿verdad? En mi proceso todos se fueron, en mi desespero
Los que estaban huyeron, mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él me dijo que conmigo estaría y en su presencia Él me sostendría. Que se vayan todos, menos tu presencia, que me falte todo, menos el Espíritu Santo está. O sea, si estoy en un desierto, si nos dicen, este loco no baja de la cruz, este loco se comporta raro, este loco parece un monje, este loco, no hace lo que nosotros hacemos. Y este loco les dice, si ustedes pudieran sentir el gozo, pudieran sentir la luz, el poder y el consuelo que no me dio todo lo que ustedes tienen, se pasarían de este lado. Pero este pacto es de fe, este pacto es de creer, y ustedes no tuvieron fe. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ese es el desierto, ¿verdad? Simboliza. Ya en el desierto, pues ellos ya no encontraban lo que encontraban en Egipto. Estaban en un lugar donde pues ni tiendas, ni carne, ni especies, nada. Y aquí que nos dice Dios, confórmate con el vestir y con el comer, bástate con mi gracia. Que yo le digo, teniendo la presencia de Dios, créame que todo eso está pestoso y usted lo va a estimar como basura, como dijo Pablo. Ahí está el desierto también, cuando Pablo dijo, ahora todo lo estimo como basura. Todo lo que ofrece el mundo, todo lo estimo como basura. Ese es el desierto. Bendito hermano y bendito hermano. Pero se entregaron a un deseo desordenado, fíjese bien, y tentaron a Dios en la soledad. Y aquí vamos a ver qué es esto. ¿Qué es tentar a Dios? Alguna ocasión yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, mediante el Espíritu Santo y mediante la palabra, que la palabra se puede contradecir. Y muchos teólogos han encontrado aparentemente versículos que pueden contradecirse, como en ¿verdad? Porque hay un versículo en donde dice que Dios no puede ser tentado, que Dios a nadie lo tienta, y aquí dice que tentaron a Dios. Bueno, lo que pasa es que primeramente no hay que pecar, ¿verdad? Para que Dios nos dé discernimiento. Y una vez que no pecamos, también hay que escudriñar, también hay que buscar, también hay que discernir, también hay que meterse a meditar de día y de noche. Ahora, la palabra tentar, para empezar, ¿qué significa la palabra tentar? ¿O qué significa la palabra tentador? Que también ese nombre se le da al adversario de Dios. Ahora, tentar significa probar a alguien con algo que le llame la atención. Voy a poner un ejemplo. Una persona alcohólica que después de 20 años luchó y fue con doctores y tiene un año sin tomar, se está desintoxicando y llega una mujer muy guapa con minifalda y la ve y le dice, oye, qué guapa estás. Sí, voy a estar contigo, pero si te tomas una copa, ¿sí? Y eso es tentar, poner algo que a mí me gustaba mucho, algo que era un vicio para mí, y que me lo estén ofreciendo con otras cosas más que yo decía. Entonces estamos hablando de los deseos de la carne.
Satanás es experto y es rico en toda esa mesa. Y Dios le ha permitido esa comida a la carne. Dios tiene otra comida que es espiritual. Ahora, eso es el tentador o eso es tentar, como en las iglesias de hoy de la prosperidad. ¿Qué les dice? Si tú diezmas, Dios te va a multiplicar tu refrigerador. Si tú ofrendas y traes, aparte del diezmo, voluntariamente y vastamente, Dios te va a dar otra casa más grande, te va a dar un carro más moderno. Entonces ahí me están tentando. ¿Por qué? Porque me están ofreciendo algo para pecar. Porque a mí Dios nunca me dijo que me iba a dar dinero ni me iba a dar casas por dar mi dinero, ¿verdad? Y también, si tú trabajas, vamos a orar por ti, para que Dios te multiplique tu empresa, y ahí les están enseñando a pecar. Entonces, le pongo uno de muchos ejemplos, de cómo Satanás tienta, ofrece, y ahí pasan a dar testimonio, ¿va? Sí, hermano, yo mire, voy a dar testimonio, hermano, para la gloria de Dios. Yo no tenía, cuando vine y teníamos mi esposa y yo una situación muy difícil. Debíamos letras, debíamos el carro, lo perdimos, y yo, y mire, hoy tengo carro nuevo, hoy tengo casa. Y ahí están tentándolos para bajarse de la cruz. Uno de muchos ejemplos. Ahora, la palabra tentador es poner una seducción. De igual manera, ¿verdad? Si un joven va dejando la droga y se está desintoxicando y le llegan con una fiesta, con vino, con droga, con dinero, con música, y órale, no te va a costar nada. Uy. Bueno. Ahora, ya dijimos que es probar. Ahora, Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Porque también lo dice la bendita palabra. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, si Dios dice que no puede ser tentado, le voy a explicar primero eso, para poder entender. ¿Qué ser creado por Dios le podría ofrecer algo a Dios a cambio de más riqueza de la que Él tiene? Empezamos por eso. Le pongo un ejemplo. Usted es millonario. Tiene tanto dinero que no se lo va a acabar en toda su vida. Y llega alguien a decirle, ¿sabes qué? Vas a ganar 50,000 pesos a la semana si vendes mi droga. ¿Usted cree que esa persona pueda tentar o le pueda interesar al millonario un delito que puede ir a la cárcel por esa miseria al tener todo? Se va a decir, se va a reír. Igual Dios, o sea, lo que Satanás tiene para seducirnos y para probarnos, Dios se lo prestó, Dios se lo delegó, es de Dios. El dinero, todo es de Dios, hermano. Maldiciones que permite para el incrédulo y bendiciones. El dueño es Dios. Satanás, cuando sea juzgado, no se va a llevar nada al infierno. Dios lo va a reducir a nada. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, no hay ningún ser creado ni en el universo, ni en la tierra, ni en ningún lugar donde podamos nosotros ofrecerle algo a Dios que lo que Él tiene. Ahora bien, por eso la palabra de Dios dice que nadie puede tentar a Dios. Ahora, aquí dice que lo tentaron, ¿en qué aspecto? Porque aquí habla de otro aspecto. Dice Dios, fíjese bien, no me tienten,
¿Y qué es tentar? La palabra tentar es probar. Ahora, Dios, como un padre, y yo como hijo, me pone una ley y me dice, hijo, el pecado paga un salario y es la muerte, el practicar mis mandamientos es vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dice, hijo, por favor, no me vayas a probar por las malas, porque vas a darte cuenta que soy un Dios veraz. Vas a morir, vas a sufrir. No pruebes mi palabra, no la pongas en duda. No pruebes mi consejo, porque en toda la palabra hay bendición y maldición. Entonces, yo sí le doy el consejo, bendito hermano y bendita hermana, que si tiene fe, mejor pruebe a Dios por las buenas. Mejor compruebe que las promesas de Dios para los que le aman son fieles, para que el día de mañana pueda dar usted testimonio de decir, probé a Dios por las buenas y no lo tenté por las malas. Como Adán y Eva. ¿Qué les dijo Dios? El día que comas de este árbol, ciertamente vas a morir. Llegó la serpiente, les dijo lo contrario, les dijo que iban a ser como dioses, la carne, eran espíritu, pero vaya, les ofreció un fruto codicioso. ¿Qué pasó? ¿Probaron a Dios por las malas? Y se dieron cuenta que lo que Dios les había dicho era veraz. Los expulsó del Edén. Entonces, aquí está proféticamente, primero, como una sombra de lo que va. Y tentaron a Dios, fíjate, en la soledad, en el desierto, en donde Dios los había sacado de la esclavitud. Dice en el versículo 15, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Ahora bien, fíjense bien, les dio lo que pidieron. ¿Qué pidieron? Voy a profundizar un poquito esto. Bendito hermano y bendita hermana. Siempre que la bendita palabra nos habla de carne, habla de los deseos de la carne que Satanás trae. Ahora, este pueblo cuando salió y empezó a descender el maná del cielo, que proféticamente representa hoy la palabra, muchos se molestan y decían, ¿qué es esto? Porque maná significa ¿qué es esto? Eso significa del hebreo al castellano, ¿qué es esto? Y muchos, esta comida, también el día de hoy, la rechazan por la mesa del diablo, por los deseos de la carne, por el dinero, el poder, la fama. Y vienen y cuando Dios les habla de la cruz, cuando les habla de hacer esta palabra que es comerla, cuando les habla de una muerte, dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué empiezan a pedir? Como el primer pueblo, ¿qué empezó a pedir? Dice la palabra en Éxodo, que extrañaban las ollas de carne. Aquí no lo profundiza, pero en Éxodo sí lo profundiza más, que extrañaban las ollas de carne de Egipto. Extrañaban esa comida, hablando con una sombra, hablando con simbolismos. De igual manera, créame, bendito hermano y bendita hermana, que yo, por la gracia de Dios y por la fe, no extraño la obra que Satanás me ofreció durante mucho tiempo, que a cambio me daban riquezas temporales, riquezas para deleitarme temporalmente en ellas, no las extraño. No le he pedido a Dios, dámelas, porque hay muchas iglesias que cuando salen empiezan a pedir casas, dinero, empiezan a extrañar las cosas que ofrece Egipto, porque Faraón y Egipto era uno de las naciones más ricas. Usted vea nada más en la historia de los descubrimientos de las tumbas, de todo el oro, toneladas de oro. O sea, era un país muy próspero, igual que Babilonia. Ya tomando a Dios como referencia y como figuras de lo que iba a venir. El que tenga oídos, oiga.
El que tenga entendimiento entienda para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ahora, ¿pidieron carne? Sí, y Dios se los dio. De igual manera, una persona como Judas, ¿qué pedía? Era avaro. ¿Le dio Dios? Sí, le dieron hasta 50 monedas de plata, que con eso se compró un campo. Pero murió, ¿verdad? O sea, murió. O sea, Dios, cuando nosotros codiciamos la mesa de Satanás, te dice, órale, aquí a nadie obligo. Hay dos copas, una que trae mi enemigo y otra que traigo yo. Tú tienes libre albedrío, yo te he dado libre albedrío para que tú escojas con quién ir y a quién servir. Y hay citas bíblicas, sobre todo en el Antiguo Testamento, en donde nos deja una enseñanza a Dios, que los justos le reclamaban a Dios y les decía, Señor, ¿por qué nosotros padecemos y estos impíos son ricos, no sufren, ríen, mientras nosotros estamos padeciendo en la batalla? Dios nos habla de un juicio final, hermano y hermana. Ahí está la parábola de Lázaro y el rico. Yo siempre se la he tocado. O sea, el rico se la pasó muy bien. Deseó la mesa de Satanás y Dios le permitió. Por eso, todos los que se bajan de la cruz, todos los que dejan el consejo de Dios, todos los que se olvidan de su obra, es a cambio de poder y de riquezas, es a cambio de ser como Dios, que es un fruto codicioso. Ahora, ¿Dios se los da? Sí se los da, pero ¿a cambio de qué? De sus almas. Entonces fíjese bien, Él les dio lo que pidieron, pero vea lo que dice, mas envió mortandad sobre ellos. Es muy importante. Lo que Dios nos deja simbólicamente para poder comprender su grandeza. La palabra mortandad es lo contrario a inmortal. Ahora bien, en el momento que yo fui llamado y usted fue llamado por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y recibimos el pacto, estando yo muerto, me dio vida juntamente con Él y me resucitó en el bautizo. Y esa resurrección es para siempre, es eterna. Me dio la inmortalidad. Es también algo que muchos no entienden, las riquezas que nos trajo Dios. No de esta tienda de campaña, no de este cuerpo que va a regresar al polvo. Estamos hablando de lo que hay dentro, que es el verdadero ser, que es el Espíritu que Dios me dio. No el Espíritu Santo, no, el Espíritu que Dios me dio, porque de Él viene todo. Cada ser humano tiene un espíritu. Ese es su yo, no lo de afuera. Esto va a regresar al polvo. Los huesos, el esqueleto que tengo, el ser que está dentro de mí, es el espíritu. Claro que muchos están con el espíritu dormido, porque ese veneno lo trajo Satanás. Solamente los que entran por la puerta del redil, los que reciben el Evangelio, son resucitados. Ahora, ¿qué me dice Dios? Cuida tu inmortalidad, cuida la vida eterna que yo te regalé en la cruz. ¿Cómo, Señor? No pecando, mijo, porque el pecado paga un salario y es la muerte, y el que practica el pecado es del diablo, y vas a perder la inmortalidad y te vas a volver un ser mortal. Mortales que no tienen vida eterna, y la vida eterna está allá en el cielo, no en el lago de fuego. ¿Sí? Porque yo le voy a decir también algo muy importante. Hay una religión que se llama los Testigos de Jehová, que no los juzgo, que enseñan que los que no se arrepientan,
Dios los va a desconectar y nunca más van a existir ya. ¡Qué padre! O sea, ¿cuál dolor? ¿Cuál sufrimiento? O sea, la verdad, ¿qué temor puedo tener ahí? Es como dormir, no me doy cuenta de nada. No, no. Muerte se le llama separación. Y hay un lugar después del juicio en donde se le llama la segunda muerte, que no es con la presencia de Dios, que es la inmortalidad. Estar sin Dios, allá abajo muertos, separados por la eternidad, son los seres mortales también. Entonces, envió mortandad sobre ellos. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, delante de Dios, yo le voy a dar testimonio de algo y siempre me pongo yo a los pies de Dios para que usted crea. Si yo digo alguna mentira o algo que no sea de Dios, que Dios me quite mi ministerio, que me quite mi vida que tengo. Hay muchísimos que fueron llamados, muchos que salieron de Egipto, muchos que se olvidaron de sus obras, cometiendo cualquier pecado y practicándolo, y ya están muertos. O sea, ya se les quitó el Espíritu Santo. Y cuando la bendita palabra de Dios nos habla de una segunda muerte, que está en Apocalipsis, y dice así: pero para los cobardes, los incrédulos, los borrachos, hechiceros, adúlteros, fornicarios, cobardes, su parte y su lugar será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ahora, yo no puedo tener 2 pesos si no tengo uno primero. No puedo tener 2 naranjas si no tengo primero una. Entonces, para ser acreedor a esa maldición de ir a la segunda muerte, es que cuando venga Cristo Jesús me encuentre muerto. Y si viene Cristo Jesús y no me encuentra con el sello, no me encuentra con su Padre, no me encuentra con el Espíritu Santo, fue porque pequé. Y esa es la primera muerte. Y voy a la segunda muerte. Bueno, ahí está entonces que Dios les envió mortandad, la primera muerte. Hay muchos cristianos que ya no son inmortales. Hay muchos cristianos engañados que no son cristianos, ¿verdad? Pero ellos piensan que son cristianos, que ya están muertos, que van a ir a la segunda muerte, que no tienen vida, que Dios ya no está dentro de ellos. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces, envió mortandad sobre ellos, una ley, como una sombra de lo que iba a venir, y hoy se cumple. Dice: tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón en el santo de Jehová. Y este versículo 16 es muy importante, todo lo que nos deja Dios proféticamente y lo que pasa hoy. ¿Quiénes tuvieron envidia de Moisés y de Aarón? Mire, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que todo el pueblo que sacó Dios vino de 12 tribus, los hijos de Jacob. Y que a cada tribu se le conoce con un nombre, como Rubén, como Judá, como Neftalí, como Dan, como Leví, etc. Ahora, a Leví, Dios les dio el ministerio del sacerdocio a la tribu de Leví, que fue el 4.º hijo, después de Simeón, el 4.º hijo, se les dio. Ahora, toda la descendencia de Moisés y de Aarón, porque Moisés, sus padres eran levitas y Aarón era su hermano,
se les dio el privilegio de ser sacerdotes. Pero había dado por Dios dos tipos de sacerdocio. Uno llamado sumo sacerdote y otro llamado sacerdote. El sumo sacerdote tenía un ministerio diferente al de los sacerdotes. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, porque habían dos atrios, dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, que en el tabernáculo, estamos hablando del tabernáculo que Dios mandó hacer a Moisés conforme al modelo que se le indicó allá arriba. Ahora bien, en el primer atrio trabajaban los sacerdotes manteniendo la luz de los candelabros prendida. No les tenía que faltar aceite a los candelabros. También tenían que estar cambiando el pan que era la comida de los sacerdotes, de la mesa. Tenían que estar poniéndola fresca, que todo tiene simbolismo. Ahorita no me voy a meter a explicarle, pero cuando quieras saber todo eso, es maravillosa la palabra de Dios para poder comprobar el pacto que tenemos nosotros los sacerdotes hoy. Pero el sumo sacerdote entraba, era el único que podía entrar a donde estaba el arca del testimonio o el arca de la alianza, que era una urna bañada de oro con dos querubines que contenía la vara, el maná y la ley, y que representaba la presencia de Dios. Y no podía entrar nadie porque moría más que el sumo sacerdote, y tenía que entrar con sangre de un sacrificio de animal a abogar por el pueblo y por el pecado de ignorancia cada año. Es magnífico, maravilloso. Entonces, fíjese bien, aquí cuando dice que tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, es que la misma tribu de Leví, los mismos sacerdotes, querían ese don y decían, ¿por qué nosotros somos sacerdotes y no podemos también hacer somos sacerdotes? ¿Por qué ustedes y nosotros no? Y fíjense bien lo que está profetizando los días de hoy, porque a mí me ha tocado y me tocó verlo muchas veces. Ahora, como una sombra de lo que va a venir, ¿qué significa esto? Muy bien. Viene Dios por medio de Cristo Jesús a levantar una iglesia de reyes y sacerdotes. Y viene a levantar una iglesia llamada el cuerpo de Cristo Jesús. Y nos vino a repartir dones ministeriales: apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, profetiza. Pero usted, si ya tiene un tiempo en el cristianismo y si ha estado en unas iglesias, hoy todos se dicen ser apóstoles, pastores, todos tienen hoy todos los dones. Todos, profetas, evangélicos. y codicia, no se conforman con el don que Dios les dio. O sea, si a mí me da el don, por ejemplo, de diácono, como lo fue Timoteo, como lo fue Bernabé en el Nuevo Testamento, ayudantes de un apóstol, y codician el que se les llame apóstoles, el que se les llame pastores. Empiezan a codiciar un don que Dios no les dio, porque la bendita palabra en Corintios, en el Nuevo Testamento, nos dice que nosotros no escogemos el don. A los que tuvimos el privilegio de terminar un discipulado, a los que tuvimos el privilegio de que Dios nos diera una forma. Él dice que Cristo Jesús reparte los dones como Él quiere. ¿Y por qué yo no voy a envidiar si no me dio el don de apóstol? ¿Por qué no lo voy a envidiar? Porque cualquier don que Dios me dé es una riqueza que me lleva a la vida eterna y me va a dar el mismo pago. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay pecado, codician esos dones
para que la gente les aplauda. Porque una gente respeta más a un apóstol. Ahí viene el apóstol. ¡Ay! Hasta la gente está engañada. Las ovejitas son tontas. No tienen la cabeza de Cristo. Y ahí tienes, ese es el apóstol. Mira, ese es el apóstol. Ese es el pastor. Y los ven de menor categoría a los que tienen otros dones. Pero en Corintios nos dice la bendita palabra que los ministerios que Dios dio que no se ven en una iglesia son los más importantes. Por ejemplo, el que lava la cocina, el que recoge las sillas, el que barre. Esos ni los conocemos a los hermanos en una mega iglesia grande, ni sabemos quién. Usted llega y se siente y no sabe quién trapeó, pero es un don, toda obra para poder dar alimento espiritual. El de levantar una silla, poner una silla, limpiar, son dones, que claro que esos dones son para personas que ya tienen el discipulado. Ahora, no importa el don, dice la palabra, no importa el don, ámense, porque yo no le puedo decir a mi mano, porque no eres pie, no te quiero, ni le puedo decir a mi oreja, porque no eres ojo, arráncate de aquí. Así nos dice la palabra de Dios. Entonces, los dones Dios los repartió para hacer un cuerpo y para necesitarnos los unos a los otros en la obra de Dios. O sea, yo no puedo llevar vida si no tengo consiervos que tengan otros dones diferentes al que Dios me dio a mí. Si yo soy evangelista, necesito el pastor. Si yo soy el pastor, necesito el apóstol. Le pongo un ejemplo. Si usted sabe y se ha entendido la palabra. También para quitarle de un engaño, y para que conozca cuál es el don del apóstol. El don del apóstol, como lo tuvo Pedro, como lo tuvo Pablo, Juan, el apóstol es un siervo que tiene que caminar o tiene que viajar o tiene que ir en carro, como sea en camión, a lugares donde nunca se ha predicado el evangelio con católicos, que aquí en México está repleto, en las sierras, en Hidalgo, en Veracruz, está repleto de católicos. ¿Por qué? Porque no hay obreros. Y el apóstol es el que tiene que salirle, no a quedarse en una iglesia con un trajecito, a que le aplaudan y lo enriquezcan. No. El apóstol tiene que estar de un lugar a otro. Y si llega a un lugar el apóstol por primera vez a dejar el evangelio y en un pueblo de 5,000 personas se convirtieron 200 y el apóstol se quedó 3 meses ahí para fortalecerlos, pues debe de haber el pastor que se va a quedar a apacentar y a dar la vida con otros consiervos, con un diácono o con otros consiervos que le ayuden al pastor en la obra. Y el apóstol se va a otro lugar. Usted lee el libro de los Hechos. Pedro, Juan, Pablo, iban a Éfeso, a Tiatira, a Esmirna, y no se estacionaban en un lugar. El pastor era el que se quedaba ahí, el evangelista. Pero ahora, claro que ese don se ha perdido. Ahora está engañado. Entonces, hoy en las iglesias, todos quieren ser apóstoles. Todos quieren ser doctores de la ley. Así se presentan hoy como escatólogos, como doctores de la ley. Y salen como pavorreales y la gente les aplaude porque ya fueron mordidos por Satanás. Porque Satanás, ¿qué dice? Vas a ser como Dios. Y a Dios nada más se le alaba, a Dios nada más se le ruega, a Dios nada más se le pide. Pero aquí, apóstol, déjeme tocarlo, como la luz del mundo. Bueno, bendito hermano, yo espero, le pongo ejemplos para poder entender, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces tuvieron envidia de Moisés. Entonces, dentro de las iglesias se despierta esa envidia.
Muchos quieren el aplauso, muchos quieren el dinero, las ofrendas, los diezmos, muchos quieren. De hecho, hay muchos cristianos que ya no lo hacen para Dios, sino lo hacen como un negocio, lo hacen para que les aplaudan, los hacen para menos para Dios. Entonces, aquí tuvieron envidia los mismos hermanos, la misma tribu de Leví, que eran sacerdotes y que no eran sumos sacerdotes. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento. El campamento representa hoy la congregación. Y contra Aarón, el santo de Jehová. Dice en el 17. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán. Así se llamaba este hombre de la tribu de Leví, que era un sacerdote, Datán, que fue el que empezó a meter cizaña y a decir, ¿por qué nosotros no tenemos también esto? También podemos entrar a ese lugar a ofrecer. Y cubrió la compañía de Abriam, que eran sus seguidores, Datán y Abriam, y su compañía. Ahora, ¿qué es que los tragó la tierra? Porque aquí dice, y se encendió fuego, en su junta la llama quemó a los impíos. Bueno, este versículo 17 y 18, así como le acabo de explicar yo la envidia, para poder entender bien la palabra y poder entender bien las profecías, sí me quiero yo detener, porque para explicarle bien, siempre con concordancias, siempre utilizando la Biblia con varios capítulos, con varios versículos y con varios ejemplos, como el que le puse ahorita, y que lo podemos ver y constatar en muchos lugares. Está bien, bendito hermana y bendito hermano en Cristo Jesús. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza 160. Que la bendita presencia del Todopoderoso, la gracia y la paz estén con ustedes, bendito pueblo de Dios. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.